Y sí, vamos a decir algo de cuando se rodó esta película. Por ejemplo, los Beatles son el número uno. Es decir, lo pop está en un enorme apogeo. Eso quiere decir que algunas pinturas pop a lo mejor han podido influirle también aquí al maestro, ¿no? Rothko, hay planos que parecen cuadros de Rothko y cosas de estas. Cassius Clay, con 22 años, es el nuevo ídolo de las primeras páginas de todos los periódicos. También es el pop. Digamos que unido con el cine, fallece un escritor gallego extraordinario que era Venceslao Fernández Flórez, que hizo, entre otras cosas, El bosque animado, una película que filmó José Luis Cuerda admirablemente con un guión extraordinario de Rafael Azcona, uno de los grandes guiones del cine español. Jack Anquetil, otra estrella del momento, ganaba el Tour porque era todos, no sé, estamos viendo como que se produce un cambio. Y la inglesa Mary Quant impone una moda que marca a la mujer de toda esa parte del siglo hasta el final, que es la minifalda. Richard Lester hace Que noche la de aquel día. Y en el Festival de San Sebastián triunfa un hombre joven con una de las mejores películas españolas de la historia del cine nuestro, que es La tía Tula, y por qué no decirlo, de más cines, ¿no? Una que se mantiene perfecta y que la pudimos ver además en este programa. Estamos viendo, fallece Ian Fleming, el creador de James Bond, diciendo aquella frase famosa, que parece ser que los que estaban allí lo atestiguan, que dijo, chicos, todo es una juerga, y se murió. Bueno, quiero decir que está cambiando el cine, está cambiando el mundo y hay nuevas cosas, como es la cultura pop, el mundo que también le fascina a... Esto ya podéis intervenir, a Antonioni, como el mundo de los objetos y sobre todo el mundo de la publicidad y todo lo que empieza a rodear y a modificar una realidad como se entendía hasta entonces. Y aquí hay otra realidad. Yo creo que más que fascinarle, le aterra. Y por eso no estoy enteramente de acuerdo en la calificación de Antonioni artista pop. Desde luego en esta película pop, no. Pero de la misma manera que Godard utiliza elementos pop. Sí, ahí vamos a llegar. Aquí hay murales que parecen un Rothko. Ahí vamos a llegar, pero Rothko, a mi parecer, no es un artista pop como es Lichtenstein o Warhol. Bueno. Es decir, que lo no pop, tiene la ironía, porque que lo pop Antonioni aparece en Antonioni, sobre todo en Blow Up y en Zabriskie Point. Ahí está muy contagiado de sus modos. Yo creo que aquí le pilla un poquito prematuro. Y por otra parte, Antonioni, por edad y por formación, está en las antípodas de una cultura mediática, que es lo que puede caracterizar a un artista pop. Es decir, un artista pop, evidentemente, en el cine es Tim Burton, evidentemente. Un artista pop es Steven Spielberg, evidentemente. Porque se han criado en toda su infancia a través de la cultura mediática del TVO, de la ciencia ficción, del terror, etc. Antonioni es un puro intelectual italiano. Pero no es tanto el TVO como la mirada del TVO. Es decir, un bote de Campbell no es un bote de Campbell. Es, al hacerlo Warhol y reproducirlo con unos colores distintos, crea otra cosa. Yo creo que Antonioni no es un artista pop, no, aunque trata de montarse... Pero que creo que aquí hay elementos... Trata de montarse... de una cultura que ha cambiado y que él sabe que está ante otro mundo. Es decir, no tiene nada que ver con El eclipse, ni con La noche, con la trilogía. Esta película ¡bum!, empieza una nueva. Como El grito no tiene nada que ver. Él quiere montarse en el pop. Pero un arquitecto formado en la cultura de izquierdas, Gramsci, Pavese, etcétera, en la gran cultura, en la alta cultura, altísima cultura política y literaria italiana, yo creo que les resulta bastante difícil, y se ve en sus películas, incorporar los elementos pop. Porque para los elementos pop haría falta una cintura muy ágil que tenían en el cine John Ford o Jean-Luc Godard, que también es un intelectual, pero sin embargo Godard supo adecuarse maravillosamente bien a través de su forma. Ford sería más la tradición. Sí, pero Godard es tan dinámico como Ford, a mi juicio, haciendo sus películas. Y Antonioni no, Antonioni es un hombre rígido. Antonioni es un hombre, es decir, realmente la pesadez que se ha cantado y contado muchas veces de Antonioni viene en función de unas estructuras de puesta en escena absolutamente congeladas y rígidas, y posiblemente viene de su formación de arquitecto. Yo siempre he pensado que puede venir de su formación de arquitecto. Pero él la palabra no sería rígido, él mueve la cámara muy bien. Sí, pero y hace que hay planos en que se ha debido tirar, ni se sabe. Hay personajes colocados en plano en esta y en otras anteriores películas, o sea que realmente dice, bueno, pero esto es el colmo del artificio. Hay posiciones de la cámara en esta misma película, en Deserto Rosso, hay una posición de la cámara en que está detrás supone del cabecero de la cama de Mónica Vitti, en que ella hace un giro con la cabeza, que es la cosa más absolutamente artificiosa que yo he conocido, y me imagino que inverosímil
e increíble en el peor de los sentidos que yo he visto nunca. ¿Cómo se puede colocar la cámara en esa posición para... Felizmente es un plano cortísimo, porque si ahora podía hacerlo. Podía estar moviendo la cabeza. Eso sería un encuadre, y ya termino. Y también eso en Godard también existe. Es decir, en Godard, en Vivre sa vie, tú que eres más godardiano y sabes más que Godard y lo conoces más que yo, pero hay una conversación extensísima en que está de espalda. Sí, pero eso es también un poco el elemento de llevar la contraria. Sí, pero además tiene mucha más, perdonadme, pero tiene muchísima más gracia personal, cinematográfica y vital Godard que Antonioni, a mi juicio. Yo lo que creo, si me dejas que diga lo que interprete lo que quería decir José Luis, y si me equivoco me corriges. Él no ha dicho lo del post exactamente, ha dicho que es una película característica, yo estoy absolutamente de acuerdo, característica de los años 60, de un mundo que se está haciendo. Sí. Y de ahí que la película no tenga casi ni una personalidad muy concreta, que se puedan ver elementos pop, que se puedan ver elementos clásicos, que todo ese artificio que tú dices, etcétera. Hay una cosa que dice él en el prólogo del guión precisamente del Desierto Roso, y la voy a leer, porque es exactamente lo que viene al cuento con lo que tú dices. Él dice, un director de cine no hace otra cosa que buscarse en sus películas, las cuales son documento no de un pensamiento hecho, sino de un pensamiento que se hace, que se está haciendo. Me ha venido esta cita que la traía a cuenta de lo que es decir, la película es balbuceante por eso, porque es un pensamiento que se está haciendo y no es exactamente, no se la puede clasificar. A mí no me parece el mejor Antonioni. Yo me quedo con otras muchas películas que después, si queréis, hablamos de ellas, pero que realmente es, como muy bien decía Fellini, es uno de los directores más coherentes del cine italiano, es decir, ha mantenido una posición siempre la misma y en una búsqueda constante, y en esa búsqueda, en esos hallazgos, otros, y el cine mismo, el cine de hoy en día no se entiende si no ha existido previamente. Yo creo que la cita que has hecho es muy pertinente, porque lo fundamental de esta película yo creo que es absolutamente dubitativa. Es una película que no expresa nada muy concreto, expresa una especie de desazón extraña, en la cual además hay una cosa que es muy curiosa. Yo creo que en aquella época se hablaba, que decía Umberto Eco, aquello de los apocalípticos e integrados. Yo veo claramente que la posición de Antonioni como cineasta, por las imágenes que saca desde los primeros planos de la película, que lo dice ya todo, es absolutamente apocalíptica. Lo curioso es que cuando hacía declaraciones en Venecia y en la rueda de prensa, intentaba pretender que era integrado y que le parecía muy bien el progreso, la industrialización, y que hasta encontraba bonitos estos paisajes contaminados y llenos de humaredas, realmente pestilentes y con un aspecto de venenosas totales. Y yo creo que él no sabe tampoco muy bien durante la película qué es lo que piensa, y que lo que tiene es un elemento de indagación constante, y que la película para mí es más que nada esa mirada de Antonioni a su alrededor, pero un alrededor que por otra parte no es el del neorrealismo, sino es un alrededor totalmente estilizado, totalmente manipulado, pero como en Max Ophüls, que además pintaba las cosas, aparte de tratar el color luego en el laboratorio, de una manera casi expresionista. Yo creo que hay un uso expresionista del color, que el expresionismo no utilizaba obviamente, y que es una película muy anómala dentro del cine de Antonioni. Yo creo que, siendo aparentemente, por la continuidad que da además Mónica Vitti, un poco una prolongación de la trilogía, sin embargo, aparece ya otra etapa de Antonioni, que es la etapa como más insegura y más errática, que digamos que es la de Blow Up y la de Zabriskie Point, que yo creo que esa la culmina y escapa un poco de ella con El reportero, que para mí es la película suya mejor de todas, pero que supongo además que eso no es una cosa muy compartida, porque además es una película que a mí mismo en la época de su estreno no me gustó, pero la vi muy poco después del estreno y luego la he visto muchas veces y cada vez me gusta más. Y yo creo que ahí, digamos que encontró una especie de nueva posición más serena y más clara frente a la vida. Y
creo que también es cierto lo que decía Antonio hace un momento, de que su visión de arquitecto y esa especie de construcción por niveles que parece que están siempre como superpuestos y separados, y que contribuye tanto a toda esa especie de mitología de la incomunicación, es que los personajes están como en planos de realidad diferentes y como si hubiera una vidriera entre ellos.